Buen día, buenas tardes, buenas noches, todo depende en el lugar en el que usted se encuentre. Dios les bendiga a todos. Bienvenidos a Biblia Estudio TV, tu instituto bíblico virtual. Como siempre, soy Víctor Cáceres, quien te saluda en el amor de Jesucristo. Bienvenidos al despertar bíblico de hoy. Y antes de empezar, por si acaso usted es la primera vez que nos sintoniza, es necesario que usted sepa tres cositas muy importantes. Lo primero es darle gracias por decidir escuchar palabra de Dios. No se va a arrepentir. Y lo otro es que hoy, como siempre, traemos una enseñanza profunda la cual podría desafiar su fe. Por tanto, si usted decide continuar mirando este estudio bíblico, lo felicito. Y por favor, mire este video completo para que se mantenga en el contexto de lo que estudiaremos. En Biblia Estudio TV no nos parcializamos con ninguna denominación en particular, con ningún pensamiento teológico en particular. Por tanto, todas las denominaciones son bienvenidas, sin importar sus pensamientos teológicos. Cristo no vino a formar denominaciones y tampoco viene a manifestarse en denominaciones. Cristo vino a formar una iglesia en unidad, en santidad, con un solo pensamiento y un solo camino, los del Padre. Si usted es un líder de su organización o de su congregación, antes de empezar quiero pedirle perdón adelantado por si acaso usted se ofende con algo de lo que decimos en este video. Como todos saben, los principales enemigos de Cristo fueron los líderes, los maestros, los ancianos y los príncipes de Israel. Por tanto, si a Jesús el Mesías lo persiguieron, lo atribularon y lo mataron, ¿qué más puedo esperar siendo un simple discípulo? Hoy continuamos escudriñando la carta a los Colosenses. Ya hemos escudriñado el capítulo 1 del 1 al 23. Busque los videos para que se goce. Hoy continuamos con los versos del 24 al 29, el cual titulamos Ministros de Cristo. 5 versos solamente, pero cargados de verdades profundas. Comparta este video con todos sus contactos. Yo necesito su ayuda en este asunto. Este video quiero que ustedes lo hagan viral. Ya estamos viendo los tiempos de Noé. Y Jesús dijo que en su venida sería como los tiempos de Noé, como los días de Noé. Ya estamos en los principios de dolores. Pronto entraremos en las contracciones. Y luego romperemos fuente e inmediatamente daremos a luz al Cristo que se ha estado formando en nosotros. Regocijémonos, hermanos. Preparémonos como las 5 vírgenes prudentes. El tiempo es ya. Falta un solo minuto para la medianoche en el reloj de Dios, claro. Voy a adelantar el punto fuerte que escudriñaremos hoy, el cual nos revelará verdades ocultas desde la fundación del mundo. ¿Qué significa? ¿Qué significa Cristo en nosotros, la esperanza de gloria? Por tanto, no te puedes perder este estudio. Perdón. Y ahora sí, adelante con el estudio de hoy. Amén. Luego de Pablo compartir esa majestuosa exposición en la cual compartió con nosotros una serie de enseñanzas teológicas que, dicho sea de paso, muy profundas, las cuales nos llevó a otro nivel en el conocimiento del único y verdadero Dios y de Jesucristo, el Hijo al que Él ha enviado. Por tanto, tengo que exhortarles a que miren y escuchen esa majestuosa exposición dada por Pablo a los colosenses en nuestro estudio expositivo y explicativo del capítulo 1 del 15 al 23, el cual titulamos Reconciliados en Cristo.
En ese estudio encontrará mucha información, no toda, relacionada a nuestra reconciliación con nuestro Padre Celestial por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y dicho sea de paso, también mire el primer estudio que titulamos Jesús, el primogénito de toda creación. En este estudio también encontrará revelaciones y verdades ocultas desde la fundación del mundo. Verdades que ningún maestro ni teólogo nunca han enseñado. Hoy continuamos con el estudio a los Colosenses. El estudio de hoy lo hemos titulado Ministros de Cristo. Dicho estudio está fundamentado en Colosenses capítulo 1 del 24 al 29. Solo 5 versos. Y dichos versos están cargados de revelaciones para nosotros los hijos de Dios. Amén. ¿Qué nos revela? ¿Qué nos revelará Pablo hoy? Algo interesante es que cada vez que yo preparo un estudio para ustedes, en el proceso de preparación, investigación y el estudio del libro, mi territorio espiritual se va ensanchando cada día más y más. Yo escucho la Biblia audible básicamente todos los días en mi oficina. Por tanto, he adquirido podemos decir, un conocimiento básico de toda la escritura. Siempre tomo nota de puntos importantes y los desarrollo en casa. Si usted tiene esa facilidad, se los recomiendo. Es decir, que cuando entro a escudriñar la carta o el libro, ya podríamos decir que voy con un 50% del conocimiento del contenido, propósito y el contexto de cada uno. Eso me ha ayudado muchísimo en mi crecimiento, en el conocimiento del único y verdadero Dios y de Jesucristo, a quien Él ha enviado. Y si usted es su maestro, le exhorto a sacar de su tiempo diario, ya sea para leer o para escuchar la palabra de Dios. Mi tiempo de lectura es un poquito limitado, ya que el desarrollo de estos estudios pues me ocupa mucho tiempo. Pero siempre los fines de semana saco un tiempo para escudriñar. Otro consejito que les voy a dar es meditar. La meditación en la lectura, en las notas que recojo de lo audible, es una herramienta poderosa para el crecimiento en el conocimiento de nuestro Padre Celestial. No tendré mucho tiempo para lectura, pero sí me encanta meditar. Primeramente, en mi relación con mi Padre Celestial y luego en la Escritura. Todas las revelaciones sobrenaturales que el Señor trae a mi corazón, lo hace precisamente en mis meditaciones en Él y en sus mandamientos y estatutos. Bueno, solo quería compartir con ustedes eso que me ha ayudado mucho y creo también le puede ayudar a usted. Amén. Dios ha confiado un don en mi persona. Eso fue lo que Él me dijo el día en que me reveló por boca de un matrimonio que fue a predicar a mi congregación hace más de 10 años. Ese don fue el de enseñar, de enseñanza. Ese es el ministerio que Dios ha confiado en mis manos. Enseñar su palabra. Para mí, el más comprometido y retador de los ministerios que existen. Pero a la misma vez, el más emocionante de todos. Yo me deleito en este ministerio. Es delicias, es gozo, es conocimiento. Yo desconozco cuál es el ministerio que Dios ha confiado en sus manos. Sea cual sea ese ministerio, deleítese en él, gócese, diviértase porque está trabajando para su Señor, para su juez, para su creador, para la conciencia de su ser. En el estudio de hoy, Pablo nos va a revelar, en parte, ¿verdad?, su ministerio.
y va a compartir con nosotros la responsabilidad y la seriedad con la cual él maneja el ministerio que se le ha confiado. El ministerio de Pablo es uno que él no esperaba. Su deseo era predicarle a los de su nación, a los judíos, pero Dios tenía para él un encargo muy especial. Y ese encargo era llevar el mensaje de la promesa de redención y el establecimiento del reino a los gentiles. Muchas veces queremos que el Señor nos dé el ministerio que queremos, pero no todo el tiempo es así. Nuestro anhelo y deseo debe de ser siempre hacer la voluntad de nuestro Padre, ya que Él es la conciencia de nuestro ser y sabe exactamente lo que debemos de hacer. Verso 24. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Vamos a enlazar el verso 24 a la luz del verso 23, donde el mismo Pablo nos revela que él fue hecho ministro del Masoret, o del mensaje de la promesa de redención y el establecimiento del reino, el cual se predica en toda creación que está debajo del cielo. Amén. Del cual dice que fue hecho ministro. Dice Pablo que él se goza en lo que padece por las iglesias de Dios. ¿Qué nos quiere decir Pablo con esta expresión? Pablo les dice a los colosenses que él se goza o se regocija por los sufrimientos que él ha tenido que soportar o que ha soportado en nombre de ellos. Pablo nos revela que en su ministerio hay sufrimientos por las congregaciones, pero hay alegría en ese sufrimiento. Pablo se regocija en su sufrimiento porque los ve como una parte de su servicio a Cristo y a la iglesia. No es que disfrute del dolor, sino que encuentra propósito y significado en el dolor. Pablo nos está enunciando la manera en la que él ha tenido que enfrentar los padecimientos en su ministerio. ¿Con qué propósito? Para que nosotros, los que hemos sido llamados al ministerio, entendamos que muchas veces tendremos que enfrentar sufrimientos, dolores, decepciones, persecuciones, tribulaciones, dificultades, obstáculos, desafíos, retos, y sobre todas esas cosas entender que si el Señor nos ha llamado, Él prometió estar con nosotros siempre. Yo no sé el ministerio que nuestro Padre le ha confiado, pero Pablo hoy nos está instruyendo para que entendamos lo que cuesta obedecer al llamado de Dios. Y sigue Pablo diciendo: y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Y este es un texto que algunos han tratado de manipularlo, otros no lo han entendido y otros ni siquiera saben que existe. ¿Qué nos quiere decir Pablo con que él cumple en su carne lo que falta de las aflicciones o tribulaciones de Cristo? Bueno, lo primero que debemos entender es que lo que Pablo dice no significa que los sufrimientos de Cristo en la cruz fueron insuficientes para la redención. No es a eso a lo que Pablo se refiere. La obra de Cristo fue completa y perfecta. Todo lo que había que hacer lo cumplió. Ahora bien, ¿de qué habla Pablo? Pablo habla de su participación en los sufrimientos de Cristo como parte de su misión apostólica por su cuerpo, que sabemos que es la iglesia.
Porque si creemos que nosotros no participaremos de los sufrimientos de Cristo, quiero decirles que preparémonos porque nuestro tiempo está cerca. Porque si hoy no estamos participando de esos sufrimientos, persecuciones y tribulaciones, por lo menos nosotros, los que vivimos en el continente occidental, porque los que viven en el continente oriental, esos sufrimientos han formado parte de toda su vida. Pero créame, nuestro tiempo está cerca. Ya sea que muramos o que vivamos, nuestro tiempo está cerca. Y aunque esto no es el tema de hoy, pero quiero incluir algo importante en este estudio para que sirva de alerta al pueblo de Dios. Esos 42 meses del ministerio de Jesús en la tierra, su pasión, persecución y muerte, presagian los 42 meses de Apocalipsis, donde se le dará autoridad a los amorreos, a la bestia, hasta que lleguen a su colmo. El que tenga sabiduría, que entienda lo que digo. Entonces, Pablo aquí nos revela los sufrimientos que muchas veces tenemos que enfrentar en nuestros ministerios. Amén. Claro está, no en todos, porque hay muchos que desde que enfrentan el primer obstáculo salen corriendo y enganchan la toalla o la tiran. Pero los que se han comprometido con el Señor no retroceden, se esfuerzan y son valientes, porque el reino de los cielos sufre violencia y los valientes los arrebatan. Ese es el mensaje que Pablo nos transmite, y esa es la actitud que nuestro Padre quiere manifestada en sus hijos, en usted y en mí. ¿Amén? Verso 25. De la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Dice Pablo que él fue hecho ministro de la iglesia. ¿Amén? Fíjense que no dice de las iglesias, como si se refiriera a muchas, sino de la iglesia. En otras palabras, de todo el cuerpo de Cristo. Una sola iglesia, un solo cuerpo, sin denominación particular, sin pensamiento teológico particular, sin interpretación particular y sin doctrinas particulares. El que tenga oído para oír, bueno, que oiga. Pablo le dice a los colosenses y también a nosotros que esa oikonomía o esa administración o esa supervisión le fue otorgada directamente por Elohim, el juez de toda carne, sobre la iglesia. Es decir, que el ministerio apostólico de Pablo sobre la iglesia es un ministerio aprobado, otorgado y certificado por nuestro Padre Celestial. Y punto. Pablo fue declarado apóstol de los gentiles. ¿Con qué propósito? Para anunciar el mensaje de la promesa de redención y el establecimiento del reino, de los cuales los gentiles eran partícipes. Y ese debe de ser nuestro mensaje. Ese es el mensaje que Jesús instruyó que se enseñase y que se predicase. Ese es el mensaje que yo enseño. Porque si usted, que es un predicador o evangelista, y no predica del mensaje de redención, del cual todo ser humano es partícipe, y tampoco predica del establecimiento del reino de Dios, ni habla de la justicia de ese reino, ni tampoco habla del nombre de Jesús, el testimonio de Jesús, el carácter de Jesús, la ley de Jesús, el mandamiento de Jesús, entonces usted no está cumpliendo el llamado a predicar ni a enseñar. Usted predica, pero predica otra cosa, no el mensaje de la redención.
Y esto lo digo para que recapacitemos y repensemos la manera en la que estamos llevando ese mensaje que hemos sido llamados, o el llamado mensaje de la salvación. Porque si usted no sabe a qué salvación se refiere la Escritura, usted no sabe lo que predica. Y no digo que usted no lleve el mensaje. El asunto es el mensaje que usted lleva. Mi anhelo y mi deseo es que Dios los use con poder, que Dios lo dote de sabiduría, entendimiento, y que al predicar lo haga con denuedo, con discernimiento de la verdad. Ese es mi deseo para cada uno de ustedes. Entonces, ya Pablo nos dijo que él fue hecho ministro de la iglesia de Dios y que esa supervisión le fue dada por Elohim sobre la iglesia para que predicase el mensaje de la promesa de redención y el establecimiento del reino, de los cuales toda la humanidad es partícipe. ¿Amén? Y para su conocimiento, para que hoy ensanche su territorio espiritual. Cuando la Escritura habla de la palabra de Dios, ese término palabra de Elohim significa la ley de Elohim, los mandamientos de Elohim o las instrucciones de Elohim o de Dios, que a la misma vez es el mismo Elohim o el mismo Dios. Y para terminar, el término Dios es la traducción de Elohim, el juez de toda carne. Amén. Tome nota y escriba eso en una esquinita de su Biblia. Y ahora Pablo nos va a decir algo, que ese mensaje de la promesa. Vamos a verlo en el verso 26. Verso 26. El ministerio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Entonces, dice Pablo que ese mensaje de la promesa de redención y el establecimiento del reino, de los cuales toda la humanidad, es decir, los gentiles, es partícipe, era un ministerio que había estado oculto por siglos. ¿Qué nos revela Pablo? Pablo lo que nos dice es que desde el principio, desde la fundación del mundo, ese era el plan de nuestro Padre Celestial. ¿Ven? Es por esta razón que desde antes de la fundación del mundo también había inmolado al Cordero para el cumplimiento de ese plan. Esa redención fue declarada por el Padre desde el principio, amados. Los profetas hablaron de esa redención, pero no sabían a quiénes se refería ni a qué tiempo se refería. Si usted es un buen estudiante de la Escritura y usted escudriña la Escritura, usted puede darse cuenta de que detrás de esas historias, narraciones y eventos, el testimonio de Jesús se encuentra en todo el Antiguo Testamento. El mismo Pablo nos revela en Romanos 7:14 que la ley de Elohim, las instrucciones, las palabras, los mandamientos son espirituales. Pero si leemos la Escritura, como nos enseña en nuestras congregaciones, a leerla como una historia hermosa y eventos catastróficos y sanguinarios, nuestra lectura no pasa de ser una lectura más. Detrás de esas historias se esconde un mensaje espiritual, el cual está codificado por la misma historia para que los enemigos de Dios no las puedan identificar. Y dice Pablo que ese misterio ha sido manifestado o revelado a sus santos. Fíjense, que Pablo no dice que ese misterio le fue revelado a él para que se lo revelara a los santos. Amén. Dice que ese misterio es revelado a sus santos, a los santos del Altísimo. Y esa revelación es por medio del conocimiento de su palabra, de su ley, de sus estatutos y sobre todo
por revelación sobrenatural del Espíritu Santo en los que la buscan, los que aman su ley, los que obedecen el mandamiento del amor. ¿Cómo lo sé? Bueno, verso 27. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Bueno, esto fue lo que dije, ¿verdad? No a todos le ha sido revelado este ministerio. Dice Pablo, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Es decir, que el conocimiento del mensaje de la promesa de redención y el establecimiento del reino en su manera básica no es el mensaje total que cubre esas riquezas de la gloria. Pablo aquí nos está revelando el fundamento del reino. Claro, Pablo no nos da una explicación detallada de lo que él quiere decir. Pablo nos da la información generalizada para que nosotros busquemos esas riquezas de la gloria de este misterio que él dice. Y esto es importante que entendamos. Pablo y los apóstoles, sin excepción, todos ellos escribieron sus cartas a la iglesia de Jesús tomando en consideración las escrituras antiguas. Los escritos del nuevo pacto no existirían si los escritos del viejo pacto no existieran. Pablo nos dice en Efesios 2:20 que la iglesia del Señor está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Amén. Es decir, que la iglesia está fundamentada, es decir, sobre lo que ya se había establecido en la antigüedad por medio de los profetas. Y estos profetas no se refieren exclusivamente a los profetas como los conocemos, sino que se refiere a la voz o a las palabras de Dios en la antigüedad. Todo el Antiguo Testamento es profético porque su cumplimiento lo encontramos en el Mesías. Y la iglesia del Mesías es edificada, construida sobre las palabras o las instrucciones de Jehová en el Antiguo Testamento, amados. Por tanto, lo que Pablo y los apóstoles revelan en sus cartas no es otra cosa que lo espiritual de las instrucciones de Jehová. Y si usted en verdad quiere crecer en el conocimiento del único y verdadero Elohim y de Jesús al que Él ha enviado, le exhorto a que mire nuestro estudio que está a punto de salir, titulado La justificación de toda la humanidad. En ese estudio revelaremos las más grandes verdades ocultas en la escritura del Antiguo Testamento que nos revelan el testimonio de Cristo. Por tanto, no se lo puede perder. Suscríbase a nuestro canal en YouTube, apriete la campanita para que reciba notificación de los estudios que subimos y de esta manera pues no se perderá ninguno. Síganos también por la X porque ahí subimos contenido que no podemos muchas veces subir por Facebook. Y entonces, y termino, lo que los apóstoles no tocan del Antiguo Testamento lo hacen a propósito, porque ya la verdad está escrita. Es nuestra responsabilidad de codificar todas esas escrituras codificadas en el Antiguo Testamento. Pero para eso necesitamos revelación sobrenatural del Espíritu. En lo natural no lo podemos lograr. Vamos a leer el verso 27 de nuevo para ubicarnos.
a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Ya hemos visto que esas riquezas a las que Pablo se refiere, Dios las dio a conocer a los que Él quiso dar a conocer, es decir, a los que las busquen. Yo la busqué y Él me las ha revelado. Y mi deseo es que usted la busque para que Él se las revele a usted también. Dice Pablo que esas riquezas de la gloria, de ese misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de la gloria o de gloria. Y yo no puedo dejarlos a ustedes en el aire. Yo sé claramente a lo que Pablo se refiere, porque ya Dios me lo ha venido revelando, no en su totalidad, porque este es un tema muy profundo, complejo y abarca toda la escritura. Me lo ha venido revelando porque yo busqué, deseé con todo mi corazón esa revelación, y a Él le plació darme a conocer ese misterio. Amén. Y aunque ya en otros videos lo he compartido en parte, por tanto necesito ahora toda su atención. Suelte lo que está haciendo, prepare sus oídos y su corazón para que le permita entrar en lo que hoy van a aprender. Esta enseñanza que voy a compartir con ustedes es algo complejo y difícil de asimilar. Me ha tomado mucho tiempo en hacerlo. Este es un rompecabezas que tiene todas sus partes dispersas en toda la escritura. Por tanto, voy a tratar de hacer lo mejor que pueda para que lo entiendan. No voy a armar el rompecabezas completo, pero sí quiero darles algunas piezas importantes, las cuales les servirán de guía para encontrar las demás piezas y formar el rompecabezas por ustedes mismos. Amén. Vamos a empezar definiendo el concepto espiritual de gloria. Cuando en la escritura se habla de la gloria de Elohim, o de Jehová, o del Señor, o de Dios, este concepto o enseñanza nos revela la misma presencia de Jehová. Esa misma presencia de Jehová es también su misma ley, su misma palabra, sus instrucciones, es también su mismo amor, también su mismo carácter, su misma vida, y es también su misma naturaleza espiritual. En otras ocasiones he enseñado que Jehová no es un hombre, no es un ser humano. Ahora bien, presten atención. Todas esas características antes mencionadas habitan en el hombre, en el ser humano, sin distinción de persona. En otras palabras, que Jehová se encarna en Adán y por tanto ese Adán vino a ser un espíritu viviente o un ser humano viviente. Y por ende, todos nosotros somos Adán. Es decir, que todos nosotros somos la encarnación del Verbo, al igual que Jesús es. Y no voy a entrar en detalles, ya que para muchos este concepto espiritual es considerado herejía, ya que sus maestros, pastores y líderes le han enseñado todo lo contrario. Usted interprete lo que digo. Otro concepto espiritual importante que todos debemos de conocer es el concepto de el nombre de Jehová o el nombre de Jesús. Es importante que entendamos que cuando en la escritura se habla del nombre de Jehová, ese nombre define todas las características de nuestro Creador. El nombre define la característica de la persona conforme a la escritura. Es por esto por lo que existe la genealogía en la escritura. Lo mismo aplica al nombre de Jesús.
Jesús es la encarnación de la palabra, de las instrucciones, de la ley, del amor del Creador, del carácter del Creador, de la santidad del Creador y de la naturaleza del Creador. Por tanto, cuando la Escritura habla de Jesús, habla del Mesías, de la humanidad del Creador. Ahora bien, cuando la Escritura habla del Mesías, habla del Creador encarnado en el Mesías. Pablo nos dice en 2 Corintios 5:19 que el Creador estaba en el Mesías reconciliando consigo al mundo, a toda la humanidad. Espero que vayan captando lo que digo. Tomen sus notas para que las analicen luego. Cuando en el Antiguo Testamento se dice que el Espíritu vino sobre X persona, esto lo que revela es que el Creador se revela en esa persona. Ahora bien, vamos a 2 de Tesalonicenses 1:9 y 10 y 12. 9. Los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Vamos al verso 10. Cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Este pasaje es el que más claro ilustra esa gloria. Dice el verso 10 que cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos. ¿Quién va a ser glorificado en sus santos? Y estoy seguro que su respuesta es Jesús. Pero el texto siguiente no nos dice eso. Porque recordemos que ese Jesús, ese Mesías, cumplió su misión como Mesías. Es decir, cumplió su misión de la redención de la humanidad. Y aunque no voy a entrar en la enseñanza de la ascensión de Cristo, pero les voy a dar un tips. Cuando Cristo, el Mesías, ascendió a los lugares celestiales, asumió su posición, su gloria, la que tuvo con el Padre antes de la creación. Juan 17:5 y Efesios 1:20. Búsquelo. Por tanto, ya ese hombre, ese ser humano, no lo volveremos a ver, según Juan 16:10. Porque Él dijo, consumado es. Ya no tengo nada más que hacer aquí en la tierra. Mi misión ha sido cumplida. Y estoy resumiendo, ¿verdad? Estoy preparando un estudio donde analizaremos todos estos acontecimientos históricos detalladamente. Entonces, ¿qué nos revela el verso 12? Dice, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él. ¿Qué es lo que va a ser glorificado en nosotros y nosotros en Él? Dice Pablo que es el nombre de Jesús. Es decir, todas las características con las que definimos a nuestro Creador. ¿Quiere decir eso que sucederá solamente en su manifestación? No, porque en su manifestación ese nombre será perfeccionado en nosotros y nosotros en Él. Es decir, que cuando creímos en la promesa del mensaje de redención y el establecimiento del reino y recibimos la abundancia de la gracia y el don de la justicia de nuestro Padre por medio de Cristo, en ese mismo instante fuimos sellados o bautizados con las arras del Espíritu Santo. 1 Corintios 1:22. Fuimos sellados con el carácter del Padre, con el amor del Padre, con la ley del Padre, con las instrucciones del Padre, con la naturaleza del Padre, la cual fue conquistada
por el humano Jesús, por el Mesías, a favor de todos los que hemos creído. Por tanto, nuestros pecados fueron imputados a Jesús y el Padre toma la justicia de Jesús y la aplica a nosotros. Efesios 2:7. Es decir, que lo mismo que el Padre hizo con el Hijo, lo mismo hizo con nosotros, sus hijos. Esto ya lo expliqué en el estudio de Efesios 2:7. Busque el estudio y analícelo, amado. Analícelo. Y para terminar, entonces, cuando Pablo dice en el verso 27, y lo leemos nuevamente, a quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Ya dijimos que esa revelación hay que buscarla. Y esa gloria de la que Pablo habla se refiere a la revelación del Creador para que entendamos que Él es la conciencia de nuestro ser. Que desde el principio nosotros los seres humanos hemos sido su propia encarnación. Hemos sido la imagen visible del Creador invisible. No solo de los judíos, sino de toda la humanidad. Pablo y los apóstoles habían entendido claramente todo esto, amados. Que es Cristo, el Mesías, el carácter del Mesías, que es el mismo del Padre, juntamente con todas las características antes mencionadas, que es Cristo en vosotros, es decir, en nosotros, en ustedes, en usted y yo, la esperanza, es decir, nuestra salvación, la cual alcanzaremos finalmente si perseveramos en el carácter o en el espíritu con el que fuimos bautizados, cuando el Padre decida ser manifestado en nosotros. Es decir, ser glorificado en nosotros y nosotros en Él. Esto es a lo que Pablo llama arrebatamiento, amados. Pero no lo voy a explicar en este estudio. Pero sí lo explicaré en el estudio los que murieron en Cristo. Primera de Tesalonicenses 4, del 13 al 18. Por tanto, no se lo puede perder. He tratado de explicar por encima este complejo texto de Pablo. La enseñanza de la glorificación del Padre en el Hijo o del Padre en nosotros es una enseñanza que solamente podemos obtenerla de la misma Escritura, si así el Padre nos la revela en manera sobrenatural. Esto es a lo que Apocalipsis 19:10 llama el testimonio de Jesús, es el espíritu de la profecía. Mi exhortación a la iglesia es que, por favor, detengamos la práctica de sentarnos a escuchar enseñanzas y estudios bíblicos sin filtrarlos por la Escritura. Nos han enseñado a recibir todo mensaje como bueno y válido, por la sencilla razón del que lo trae es el pastor, o es el maestro, o es el teólogo. Y por tanto, si ellos, que son los que supuestamente saben, debemos de recibirlo como bueno y válido. Y eso no es cierto, amados. Eso no es lo que Jesús, Pablo y ninguno de los apóstoles enseñaron. Esas son nuevas modalidades creadas por nuestros líderes. Si usted ha logrado captar algo de la enseñanza, lo felicito. Ya usted ha obtenido las arras de la enseñanza. Verso 28. A quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Es decir, que Pablo dice que esa esperanza de gloria es anunciada por ellos a todas las congregaciones. Algo que nuestros pastores y maestros deberían de hacer. Amonestando a todo hombre. Perdón.
Es decir, aconsejando, advirtiendo, iluminando a todo hombre. Y enseñando o revelando las verdades a todo hombre en sabiduría. Es decir, capacitando a todo hombre en la aplicación de esa verdad revelada de manera justa y moral, la cual lo llevará a morar en la misma presencia del Creador. ¿Con qué fin? Dice Pablo, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Es por esta razón que les dije que Pablo sabía lo que estaba haciendo y enseñando. Pablo había entendido perfectamente el significado de la glorificación con el nombre de Jesús en ellos y ellos en él. Y Pablo con esto lo que pretende es que nosotros, los que estamos estudiando sus cartas, amados, también comprendamos la importancia de vivir una vida en santidad, en consagración como sacerdotes de Jehová, sin la cual nadie será glorificado. Viviendo y obrando en el mandamiento de Jesús, el cual es el amor. Amar a Dios con todo nuestro corazón y alma, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y este mandamiento de Jesús, el cual no es nuevo, no es un nuevo mandamiento, por cuanto ya está establecido en la ley, como el cumplimiento de toda su ley, nos revela una enseñanza que nadie hasta el momento ha podido interpretar. Y esta interpretación del amor hacia nuestro Padre está estrechamente ligado a la glorificación que acabamos de explicar. Pero luego explico eso. Ese amor que fue derramado en nuestros corazones cuando fuimos sellados o bautizados en el Espíritu o en el mismo amor, para que en aquel día seamos hallados perfectos en Cristo, es decir, con el carácter perfeccionado delante de nuestro Padre Celestial. Verso 29. Para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Y con este verso 29 damos por terminado el estudio de hoy. Dice Pablo que él trabaja en su ministerio, procurando llevar las enseñanzas correctas a las iglesias, para que de esta manera el hombre aprenda a prepararse para el encuentro, para su glorificación con el nombre de Jesús y el nombre de Jesús en ellos, porque esa es nuestra esperanza, amado. Dígale a su pastor, a su maestro, que le enseñe esto y que dejen de estar todavía en esos rudimentos que han llevado a las congregaciones a vivir en un sistema religioso llamado Babilonia. Nuestra esperanza no es esa esperanza que enseñan muchos pastores y maestros que dicen que seamos buenas personas para que cuando muramos podamos ir al cielo, a un lugar que Dios tiene reservado para vivir eternamente con Él. Esa es una falsa enseñanza, totalmente rebelde a lo que Jesús, Pablo, los apóstoles y los profetas enseñaron. En esa enseñanza no está incluida la glorificación, ni la santidad, ni la consagración, ni el sacerdocio, y mucho menos el amor. ¿Amén? Iglesia, ¿cuántas veces tengo que repetirte? Salgan de Babilonia. Babilonia no es la iglesia católica como nos han enseñado. Babilonia es todo este sistema religioso en el cual nuestros líderes nos han encerrado y que esconde la verdad, en el cual la humanidad vive y también muchos de nosotros. El Señor nos llama a salir del sistema religioso, que despertemos a la verdad de las Escrituras. Si queremos ser ministros de Cristo, vivamos como ministros de Cristo, no como ministros
de hombre. Pablo hoy nos ha dado una majestuosa presentación de lo que es el misterio de Dios, del ministerio que Dios ha puesto en sus manos. Y el propósito de Pablo es instruirnos para que de igual manera nosotros llevamos a cabo ese ministerio, cualquiera que sea, y en particular el ministerio íntimo y personal con nuestro Padre Celestial. Por tanto, amados hermanos, no podemos continuar dejándonos engañar con todas estas falsas enseñanzas babilónicas. Con esto no quiero que piensen que yo solamente tengo la verdad. La verdad está en manos de todos los creyentes que tienen en su poder la Biblia. Esa es la verdad de nuestro Padre, inspirada y revelada para que toda la humanidad le conozca y conozca el plan que Él tiene para la humanidad. Que hay muchos maestros que han torcido esta verdad, es cierto, pero usted no está obligado a recibir algo que el Señor no quiere para usted. El Señor ordena que escudriñemos la Escritura, porque en ella, o porque ellas dan testimonio de Él, y en ellas encontramos la vida eterna. Bueno, gracias a todos por su tiempo, por su patrocinio. Comparta este mensaje con todo el mundo, hágalo viral este video. Estamos llegando ya a la recta final. No seamos como las 5 vírgenes insensatas que no llevaron aceite adicional para el camino y cuando llegó la hora cero se quedaron afuera. Por tanto, seamos como las vírgenes prudentes. Gracias a todos por su tiempo. Será hasta el próximo video, si así el Señor lo permite. Dios le bendiga a todos. Los amo en el amor de Jesucristo.